Buenos días, buenas tardes. Gracias a todos por estar por aquí. Mi nombre, como ya sabéis, es Joaquín Peña. Soy profesor, doctor e investigador en la Universidad de Sevilla desde hace ya pues prácticamente 20 años. Y mi tema de investigación, como ya podréis imaginar, pues es la productividad, el trabajo, cómo coordinar trabajo, cómo mejorar el rendimiento en entornos de transformación digital, de trabajo de conocimiento, personas que trabajan con información. Entonces, el objetivo de esta masterclass pues va a ser hacer un recorrido por cuáles son los retos que tenemos ahora mismo con la transformación digital, cómo ser productivos, cómo ejecutar esta transformación digital, cómo empezar a trabajar con herramientas digitales, cuáles son, como digo, los retos que tenemos, principalmente en trabajo de conocimiento. ¿Vale? Nos vamos a centrar ahí, aunque en la parte final de debate, si quieren, pues podemos entrar en detalles en otros sectores más, pues, como puede ser producción, fabricación y este tipo de aspectos con otras tecnologías. Soy director del máster oficial de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla, un máster donde, para que os hagáis una idea, pues que en cierto modo me da contexto de lo que vamos a hablar, pues se toca desde Big Data a inteligencia artificial, inteligencia artificial, Big Data, IoT, Internet de las Cosas, en fin, pues todo el elenco de tecnologías que se están usando en el contexto de transformación digital. A ver, alguien me abra por el chat. A ver, vamos a admitir por aquí. Un segundillo y vemos en el chat si ocurre algo. Vale. Pues perfecto. Bueno, entonces el objetivo es que estemos aproximadamente unos 45 minutos, una hora. Tengo bastante contenido, tengo contenido para más de este tiempo, entonces voy a intentar ir bastante al grano y en la parte final abriremos un turno de preguntas y respuestas para todas las dudas que os surjan y profundizar en este asunto, ¿no? Bueno, como podréis imaginar, pues esto es un tema que nos da para varios días de trabajo y lo que vamos a intentar pues es dar unas pautas generales de cuáles son las líneas directoras para hacer transformación digital de equipos de trabajo de conocimiento, de personas que trabajan con información. Y bueno, pues más o menos esa es la idea. Obviamente, cualquier pregunta que tengáis las podéis ir planteando en el chat y en la parte final de la charla, como digo, pues las iremos respondiendo. Bueno, pues transformación digital. ¿Qué está ocurriendo en la actualidad? Bueno, pues en la actualidad estamos inmersos en la cuarta revolución de la historia, en la cuarta revolución industrial. Estamos en un cambio de era. Se dice que incluso el sistema capitalista está ya obsoleto y todas las crisis económicas que estamos sufriendo y bueno, pues la época tan convulsa que hay, tanto a nivel económico como a nivel empresarial, es un poco los síntomas de que estamos en un cambio de modelo socioeconómico e incluso productivo. Entonces, bueno, pues en esencia, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El ritmo de cambio tecnológico se ha vuelto completamente exponencial y están surgiendo tecnologías que tienen el potencial de cambiar absolutamente todo los entornos productivos y la forma en la que hacemos las cosas. Desde Internet de las Cosas, que sería pues dotar de sensores y de capacidad de cálculo, incluso de inteligencia artificial, a las cosas que tenemos en casa, pues desde un frigorífico a una persiana o incluso pues los productos que tenemos en el frigorífico, a transformación digital, inteligencia artificial, machine learning, el e-health, robótica, vehículos autónomos, drones, big data, blockchain, un sinfín de tecnologías que, insisto, pues al final permiten ser muchísimo más eficientes a la hora de trabajar y el reto principal es que como son tecnologías que avanzan muy rápido, tenemos que ir incorporándolas a nuestro día a día de manera también muy, muy rápida. Y eso hace que pues, la forma en la que trabajamos hoy tenga que cambiar de manera abrupta. Dicen que en cuestión de 15 años, hay predicciones por ahí y las predicciones son cada vez más intensas, digamos, que en cuestión de 15 años se va a destruir o va a cambiar el 50% del empleo. Se va a sustituir por robots e inteligencia artificial en cuestión de 15 años. Yo incluso tengo la sensación, diría que estas predicciones son pesimistas, es decir, que va a ocurrir antes.
Por daros algunos datos para que veáis un poco realmente qué es lo que está ocurriendo y el ritmo que lleva esto, en 2013 hubo un escándalo derivado de que la inteligencia artificial de Facebook detectó que una chica estaba embarazada antes de que sus padres lo supieran. Empezaron a ponerle anuncios de ácido fólico y tal, y bueno, pues hubo un escándalo que salió en Forbes. La tecnología y la algoritmia, es decir, la capacidad de detectar ese tipo de patrones en inteligencia artificial que había en 2013, prácticamente es la misma que hay ahora. Es decir, no se ha desarrollado nueva tecnología o nuevos algoritmos que supongan un cambio muy, muy abrupto. El principal cambio que ha habido de 2013 a la actualidad es que la capacidad de cálculo y la capacidad de almacenaje de información se ha multiplicado. Eso va cambiando con la ley de Moore, que es una ley que nos dice que cada año se duplica la capacidad de cálculo y de almacenaje. Si en 2013 era 1, 2014 2, 2015 4, 2016 8, 2017 32, 2018 64, 2019 128, 2020 256 veces más capacidades hoy que en aquel momento. El año que viene serán 512 veces más potencia que en 2013. Eso es cambio exponencial. Lo que en 2013 era 1, el año que viene son 512 y al otro son 1024 veces más potencia. 1000 veces en cuestión de 5, 6, 7 años, 1000 veces más potencia que en aquel momento. Es decir, que si nos vamos 15 años adelante, es muy difícil imaginar los cambios tan intensos que va a haber. Bueno, pues la robótica, seguro que habéis visto los vídeos de los robots de Boston Dynamics haciendo parkour, por ejemplo, este que tenemos aquí, o, por ejemplo, darnos cuenta que el Apple Watch, el último reloj de Apple, hace electrocardiogramas aprobados por la Sociedad Americana del Medicamento y a nivel europeo. Son electrocardiogramas utilizando 3 puntos, 2 en la muñeca y otro con el dedo contrario de la mano contraria, y ese electrocardiograma son datos grandes datos, big data, que Apple consigue. Entonces, la diferencia o lo que consigue Apple con esto es que si tiene muchos datos sobre electrocardiogramas, es capaz de generar una inteligencia artificial muy, muy potente, ¿vale? Muy, muy potente, de forma que se puede convertir en el mejor cardiólogo del mundo. Estos son los trabajos que van a desaparecer y estos son los retos que empezamos a tener que afrontar. Las empresas deberían de empezar a capturar datos, deberían de empezar a analizar datos y deberían de empezar a trabajar de forma que sean capaces de incorporar sistemáticamente estas nuevas tecnologías, que sean capaces de aprovechar la automatización, la inteligencia artificial y que sean capaces de trabajar en un entorno de muchísimo cambio. Ese es el reto y es un poco de lo que vamos a hablar y cómo concreta transformación digital. Realmente transformación digital no es más que cambiar la forma en la que trabajamos para mantener ese ritmo de innovación o de avance junto a la tecnología al tiempo que aprovechamos esa tecnología. Y aquí el principal reto no es tecnológico, sino el principal reto es de las personas. Es decir, que las personas tenemos que aprender a funcionar de un modo completamente distinto. Bueno, pues por aquí vemos cuáles son los skills que se supone que vamos a necesitar a futuro. Hay bastantes predicciones de cuáles son los skills clave. Yo destacaría un par de ellos o tres, que son los que voy a poner de manifiesto durante la charla, pero que probablemente en breve, en unas semanas, pues hagamos otra masterclass específica de skills necesarios para manejarse en estos contextos de transformación digital, de agilidad, de cuarta revolución. Pero bueno, principalmente lo que se viene a decir es que como vamos a vivir en un mundo de mucha incertidumbre, de avance muy rápido, pues tenemos que desarrollar la capacidad, esa tolerancia a la incertidumbre. Estamos viviendo un mundo de muchísima información, muchísimo cambio, y tenemos que desarrollar la capacidad de aprender sistemáticamente y ser capaces de incorporar esa información constantemente y cambiar constantemente, es decir, tolerar la incertidumbre, cambiar constantemente y trabajo colaborativo, es decir, capacidades para o mejorar nuestra capacidad para trabajar con otras personas, para coordinarnos con otras personas de manera digital y muchísimo más potente
que hacemos ahora. Y además con flexibilidad, ¿vale? Más o menos, como digo, serían las pautas generales, pero en unas semanas pues anunciaremos una nueva masterclass de Skills, así que estate atento a las redes sociales y a nuestro blog y demás, porque bueno, pues lo haremos en no mucho tiempo. Bueno, ¿cuál es la situación actual? Bueno, pues desde el grupo de investigación, desde el sitio de la universidad donde trabajo, pues arrancamos un estudio que lleva ya más de 1.400 personas, donde hemos ido analizando cuáles son los retos o las características del trabajo actual de conocimiento, con sectores muy, muy dispares, desde retail hasta banca o ingeniería, es decir, todos los sectores productivos, siempre trabajo de conocimiento, es decir, siempre personas que trabajan con información, con correo electrónico, coordinando trabajo, bueno, planificando proyectos, creando documentos, organizando trabajo, en fin, pues trabajo de conocimiento. Entonces, bueno, los datos son abrumadores. Los datos son abrumadores porque el porcentaje de tiempo que dedicamos a interrupciones es de un 46% del día. 46% del día nos dedicamos a responder a interrupciones. Es decir, trabajo completamente desestructurado. El tiempo que dedicamos a comunicarnos vía email es de 93 minutos diarios. Si sumamos, ya llevamos 5 horas y media entre interrupciones y correo electrónico. Y las horas que dedicamos a reunirnos semanalmente, pues son 9 horas, que eso es más de 1 hora diaria, de forma que sumamos 7,3 horas de trabajo completamente desestructurado. Interrupciones, correo electrónico, comunicación, reuniones, comunicación. Es decir, trabajo a salto mata. Y eso deriva en unos niveles de estrés de un 7, ¿vale? De 6,8 sobre 10. ¿Esto qué nos viene a decir? Que estamos perdiendo el norte, que es correcto, el mundo de la cuarta revolución industrial, el mundo VUCA, que se le suele llamar, volátil, incierto, complejo y ambiguo, es la caracterización que se le da, pues hace que llevemos un ritmo de trabajo muy alto, donde tenemos que reaccionar muy rápido a estos cambios que van sucediendo constantemente, donde los ciclos de planificación son cada vez más cortos, y ahora mismo la reacción es correr, interrumpirnos unos a otros y trabajar a salto mata. Es decir, casi 8 horas del día las dedicamos a intentar sobrevivir en este contexto. Este es el diagnóstico. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que obviamente nos han cambiado el tablero de ajedrez, las reglas del juego son distintas y las pautas, las reglas que tenemos para organizarnos no funcionan. Y eso es un poco lo que trabajamos con FAST y trabajamos desde la universidad. Si ahondamos más en cómo se reparte este tiempo, pues nos damos cuenta que dedicamos pues un porcentaje muy grande del tiempo a reuniones y a trabajo por tareas, casi la mitad del tiempo, de que esto pues podría cubrirse con métodos de organización de reuniones eficientes y de organización de tareas, pero esto ya nos da, como puede ser productividad personal, métodos como GTD o 7 hábitos de gente altamente efectiva, pero eso sería un 50% del tiempo. Y el tema de que haya un 16% del tiempo dedicado a reuniones es un síntoma claro, y tanto tiempo dedicado a tareas es un síntoma claro que nos falta organización, nos falta coordinar trabajo, nos faltan mecanismos de planificación. Por otro lado, otro 50% del tiempo que tenemos en la empresa lo dedicamos a trabajo estructurado, ¿vale? Un dato importante aquí, este estudio cuenta con 400 personas, no es tan extenso como el anterior, y son empresas de 3 sectores distintos, no son tantos sectores como el otro estudio, que es completamente heterogéneo, pero sí que es verdad que esto corrobora un poco la intuición que teníamos al principio, antes de empezar el estudio, y yo creo que son datos que, aunque los porcentajes no sean exactos, cuando ampliemos el rango, digamos, a otros sectores, estoy seguro que a grandes rasgos, los grandes números sí que se mantendrían. Entonces, bueno, en la parte estructurada tendríamos una parte de procesos de negocio, de business as usual, de procedimientos estructurados, que es un 10% aproximadamente, proyectos estructurados, es decir, proyectos que tienen cierta estabilidad, que soy capaz de repetir porque ya los he hecho previamente, que no tienen incertidumbre, que no necesitarían de agilidad, y proyectos agilizables. Los proyectos que funcionan bien con agilidad son aquellos que tienen incertidumbre, ¿vale? Es decir, aquellos que
no puedo planificar de cabo a rabo, de principio a fin, y que me viene bien pues ir haciendo reajustes de manera muy estructurada, pero reajustes sistemáticamente. Esto es un dato, yo creo, muy relevante, porque ahora mismo la solución que se le está dando a este contexto de muchísimo cambio, de muchísima incertidumbre, son los métodos ágiles, que son métodos desarrollados para el mundo del producto, del diseño de productos, y que no son la solución a todo el problema, como podemos ver aquí. En principio solo cubrirían un 25% de las fotos, y ahora vamos a ver después que sí que tienen utilidad, tanto a nivel estratégico como de operaciones, pero, pero el planteamiento que se está haciendo en muchos casos pues, es un poco acotado. Vamos a ver a continuación cómo podemos ampliar un poco la visión que tenemos de esta ley. Pero bueno, en esencia parece que los métodos ágiles en principio solo funcionarían bien en un 25-30% de la empresa, que es también lo que corrobora pues lo que hemos hablado con algunas empresas con las que hemos trabajado, muchas de tamaño IBEX 35, que tras hacer iniciativas de agilización de la compañía, preguntas, oye, ¿y esto es más o menos en qué volumen, en qué porcentaje lo estáis utilizando? Y te dicen un 30%, 20, 30% del trabajo, ¿vale? Entonces, más o menos coincide con la intuición y con la realidad que vamos viendo. Bueno, entonces, este estudio, el de mí, también llegamos a más detalles porque lo que buscábamos era ver cuáles son los problemas que tienen en los trabajadores de conocimiento en este contexto de mucho cambio, de transformación digital, de contexto VUCA, muy volátil y demás. Entonces, bueno, no es solo la agilidad, como podemos ver aquí, el problema, sino el problema es mucho más amplio. Pues hay que gestionar riesgos, el tema de planificación, orientación objetivo, visión estratégica, trabajo temático, gestión de energía. Y las fotos, pues son muchísimas competencias las que hay que cubrir para realmente resolver el problema. La solución no es agilidad, sino que son muchas más cosas, que es un poco lo que trabajamos desde, como digo, desde FAST. Entonces, bueno, aquí sí que podemos destacar un par de datos que son muy importantes y que son claves para a la hora de transformar digitalmente un equipo para hacerlo eficiente, eficaz en estos contextos. Hay dos grandes problemas que no son solo de agilidad, sino que son dos grandes problemas que son distintos a los que suelen decir, a los que se suele hablar, a los que se suelen vender, digamos, en redes sociales, donde está todo el humo, la moda de la agilidad, que son, pues aquí si vemos en la gráfica, tenemos una media global y una empresa concreta, y la empresa concreta se acerca muchísimo a la media global. Es lo que suele ocurrir. Entonces, aquí queda muy de manifiesto cuál es el problema actual. La parte de orientación a objetivos, orientación a largo plazo, estrategia, planificación y demás, está acotada, está muy cerca del centro, es decir, está achatada, con lo cual tenemos un problema de orientación al medio largo plazo, no sabemos cómo hacerlo o no lo hacemos, y hay un problema muy importante en todas las empresas en trabajo concentrado, es decir, de trabajar, de sufrir muchísima interrupción. En definitiva, es algo que si te lo cuento, que si te lo digo, seguro que te vas a sentir identificado o identificada. Estamos todo el día apagando incendios, centrados en el corto plazo, en lo que tengo encima, y perdemos la visión del medio-largo plazo. Y esa visión del medio-largo plazo es crítica. Necesitamos agilidad, pero necesitamos al mismo tiempo mantener la empresa en funcionamiento, ¿vale? Entonces, en FAST, obviamente, trabajamos todas esas competencias y no solo hacemos agilidad, como se ve aquí, sino que combinamos la agilidad con esos otros modos de trabajo, como hemos visto antes, que son necesarios para cubrir todo el espectro completo del problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para, digamos, solucionar el problema con una amplitud mayor? Bueno, pues dicen por ahí que estamos en la era de la agilidad. Yo estoy de acuerdo, pero creo que hay que darle una vuelta de rosca a esto importante, como vamos a ver a continuación, y es que no es solo agilidad, sino que hay que ampliar un poco la foto, pero bueno, veamos un poco la idea. The Age of Agile es un concepto de Denning que, bueno, en esencia nos viene a traer un par de ideas o tres que son muy relevantes, que las vamos a repasar ahora a continuación, que son críticas para transformarse digitalmente, para adaptarse a este contexto que nos viene, insisto, de mucho cambio, donde esos cambios lo tenemos que ir incorporando sistemáticamente, donde tenemos que adoptar esas nuevas tecnologías
y ponerlas en nuestros procesos productivos, porque si no vamos a estar fuera de mercado, donde tenemos que innovar constantemente, porque esa va a ser la constante, la innovación continua y demás. Entonces, veamos un poco cuál es el concepto de agilidad para que tengamos claro realmente qué es esto, porque hay muchas veces que se confunden los términos, y veamos un poco cuáles son los principales puntos y vamos a avanzar por ahí. Entonces, bueno, ¿qué es agilidad? Agilidad con respecto a planificación tradicional, que sería método cascada. Yo tengo un punto de partida, esta línea roja es la planificación estándar, tengo un punto de partida y de aquí a un año defino en mi cabeza o en un papel cuál es el producto final al que quiero alcanzar y hago toda la planificación. Divido todo ese tiempo en bloques de 3 meses, un mes, 6 meses, lo que corresponda, hago un presupuesto, reparto recursos y hago una foto finish. Hago una foto de qué es lo que quiero conseguir una vez que termine. Y ahora, una vez que tengo eso, cierro los ojos, dejo de atender a lo que hay alrededor y me pongo a ejecutar. De forma que durante un año lo que hago es ejecutar el plan que planteé al principio. ¿Cuál es el problema? Que si estoy en un contexto de muchísimo cambio, si el entorno cambia, yo no me va a costar mucho tener en cuenta eso, porque entonces todo el plan de ahí en adelante se me desmonta, lo tengo que rehacer y demás. Entonces, la planificación en cascada, la planificación estándar tipo PMP, etcétera, no suele funcionar bien. ¿Qué hace en contextos de mucho cambio, de incertidumbre y demás? ¿Qué es lo que proponen métodos como Scrum, que digamos podría ser el referente a nivel de agilidad? Pues lo que me propone es que haga una planificación a muy corto plazo, a entre 1 o 2 semanas y 6 semanas aproximadamente, entre 2 semanas y mes y medio. De forma que yo, cuando hago una planificación a mes y medio, yo puedo centrar muy bien cuál es el resultado que quiero conseguir. Esa planificación va a ser muy, muy estable porque es a muy corto plazo y la voy a poder ejecutar muy bien. Entonces lo que hago es, me siento a una reunión de planificación, planifico 2 semanas, o sea, un mes, reparto trabajo y durante ese periodo de tiempo cierro los ojos, cierro los oídos y no atiendo a ningún tipo de cambio. Intento ejecutar lo mejor posible. Esto con sus comillas, ¿vale? En el equipo tengo que tener al cliente final, en fin, pues tiene muchos detallitos que comentar, pero para que nos entendamos más o menos es eso. Entonces, ejecuto mes y medio y cuando llego a este final del primer sprint, me replanteo todo de nuevo. Es decir, una vez que ya tengo algo terminado, veo lo que he conseguido y veo si eso está bien o está mal. Y con lo que he aprendido, vuelvo a planificar, ¿vale? Pero habiendo tenido ya un primer resultado. Extraigo información del entorno que incorporo a la nueva planificación y extraigo información del resultado que he conseguido, que normalmente debemos de enseñar al cliente final, al cliente interno que va a consumir ese resultado para, con ese feedback, reconducir la planificación. Entonces, si vemos aquí, no vamos tan rectos como con planificación en cascada, pero como voy ajustando sistemáticamente la planificación para adaptarme a lo que va ocurriendo, el resultado final suele ser mucho más óptimo que si hago planificación estándar. Entonces, como todo en esta vida, la planificación estándar funciona fantásticamente bien y es completamente obligatoria para aquellos procesos productivos que son estables y que la empresa tiene expertise de cómo hacer, y la agilidad funciona espectacularmente bien en aquellos productos o servicios que tienen una incertidumbre alta, que no sé cuál es el resultado que tengo que conseguir, que tengo un entorno de mucho cambio y tengo que adaptarme sistemáticamente. Entonces, insisto, como todo en esta vida, pues no hay soluciones definitivas para todo, sino que cada solución se adapta mejor a un contexto u otro. Parece ser que en media la agilidad podría resolvernos a nivel operativo un 30% de las fotos, ¿vale? Ahora esto lo vamos a extender un poco más y vamos a ver cómo hacer agilidad también a nivel estratégico y demás, pero bueno, más o menos esas son las pautas generales. Entonces, ¿cuáles son los principios de la agilidad? Pues el primer principio crítico es que en agilidad, y estos principios sí que se pueden exportar a otras áreas de la empresa, no tanto la ejecución, sino los principios, es que el cliente es el centro. Es decir, que yo no puedo hacer nada sin tener en cuenta la visión del cliente, el feedback de la persona que va a recibir lo que yo hago. Y esto es crítico en la actualidad porque el feedback de mi cliente final es el que me hace estar en contexto de qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los cambios que están ocurriendo en el mundo. Ese feedback lo tengo que ir incorporando a mis dinámicas de trabajo porque si no, no cambio al ritmo que tengo que cambiar, ¿vale? Muy importante esto, muy importante esto. Entonces,
Esto lo que hace es que el cliente empiece a tenerlo en mis procesos productivos, empiece a comunicarme con él de forma mucho más intensa, incluso que lo pueda meter en mis equipos de, por ejemplo, Microsoft Teams, de forma que me esté dando feedback sistemáticamente del trabajo que estoy haciendo. Primera pauta. Segunda pauta, pues la ley del equipo pequeño, y aquí entramos en conflicto también con lo que se está haciendo en muchos sitios, y es que un equipo de agilidad funciona con un máximo de 7, 8, 10 personas. Cuando hay más gente, esto empieza a funcionar bien, mal, perdón, y la ley de la red, es decir, pasaría de una estructura jerárquica a una estructura más de squad, de escuadras o de escuadrones, de comandos, de grupos de personas que se juntan por proyectos. Entonces, este tipo de cambios son complicados de realizar, es lo que se está vendiendo ahora como la solución definitiva, pero bueno, ahora vamos a ver después algunas pautas para gestión del cambio de este tipo de temas y cómo compagina esto con lo que hemos dicho antes. La empresa sigue teniendo unos procesos muy estructurados de negocio que son obligatorios de mantener, sigue teniendo proyectos estructurados que no necesitan de agilidad, ¿correcto? Sigue teniendo un porcentaje de un 50% del tiempo que es guiado por tareas, que son interrupciones, imprevistos, que no se están planificando bien. Entonces, insisto otra vez, esto no es la solución definitiva al problema, la agilidad soluciona una parte. Y además, ahora vamos a extender un poco más la visión. ¿Con qué idea? Pues que esto de agilidad mezclado con empresa no es nuevo. Para la mayoría de la gente que hay por ahí haciendo agilidad, sí es nuevo, porque la mayoría de las personas, de los consultores o las empresas que están haciendo proyectos de agilidad vienen del mundo de la agilidad, que es la agilidad se ha venido usando en el mundo del software, pero en muchos casos, pues lo que controlan es de Scrum, en equipos de ingenieros informáticos, que son equipos pequeños, con un único proyecto en marcha, personas con una adherencia a la tecnología bestial, es decir, muy comprometidos con la tecnología. Y otra característica que tienen los equipos de informáticos es que son personas muy estructuradas normalmente por de formación profesional, con lo cual pues las sistemáticas de trabajo hiperestructuradas con muchísimas adherencia a sistemas de gestión de tareas y demás funcionan muy bien. Claro, cuando esto lo exporta a un contexto empresa, las cosas empiezan a chirriar. Pero es cierto que hay un contexto donde esto se viene haciendo desde hace ya pues, prácticamente 10 años, y donde la agilidad no hubo más remedio que mezclarla con los métodos de gestión empresarial, que es el contexto del emprendimiento, con su máximo exponente en el Lean Startup. Yo diría que a día de hoy, si hay que hacer algo desde el punto de vista de agilidad, no es usar Scrum en equipos de comerciales o en equipos legales, sino que lo que habría que usar más bien es Lean Startup como punto de partida a la hora de implantar estas mejoras en agilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el contexto de Lean Startup, al final lo que se ha hecho es la gestión empresarial convertirla en agile, ¿vale? No lo que sería la ejecución de proyectos, sino la gestión empresarial en global. Vamos a ver después algunas pinceladas sobre este asunto. Entonces, bueno, aquí realmente el reto que tenemos a la hora de la transformación digital, que en esencia yo diría que es adaptarnos a la cuarta revolución industrial y ser capaces de mantener el ritmo de crecimiento y de mejora y de innovación que tenemos que hacer, es que vamos a tener que innovar o mejorar a dos niveles. A nivel operativo, es decir, mis operaciones tienen que seguir funcionando, yo sigo teniendo que ser rentable día a día, pero también tengo que a nivel estratégico ir cambiando mi estrategia para adaptarme a esas nuevas tecnologías que surgen o a los cambios que van surgiendo en mi sector. Dos niveles. Entonces, esos dos niveles yo creo que se muestran muy bien con el concepto de Kaizen, que es que a nivel operaciones del día a día yo tengo que hacer mejora continua, ¿vale? Como podemos ver por aquí. Si no hago mejora continua, mis procesos son cada vez menos rentables, menos eficientes. Si hago mejora continua, voy haciendo las cosas cada vez mejor. Hago pequeños incrementos en productividad, un 5%, un 3%. Cada vez hago las cosas un poco mejor. Crítico a día de hoy hacer mejora continua, porque si no voy yendo cada vez a peor. Y esta mejora continua, por ejemplo, en contexto de transformación digital, puede implicar que automatice algún proceso con herramientas como puede ser Zapier o, por ejemplo,
Zapier, que es, digamos, de contexto libre, no es ninguna suite, o por ejemplo Power App, en que lo tenemos en la suite de Office 365, que me permite automatizar procesos conectando distintas herramientas. Entonces, eso hace que mis operaciones en esos procesos mejoren, sean un poquito más eficientes, un 10% más eficiente, porque la máquina lo hace más rápido y no se equivoca. Y después, eso sería la mejora continua, pero por otro lado tendría la innovación, que es también completamente crítico, que serían estos saltos cuánticos que vemos aquí. Entonces, la mejora continua sería a nivel de operaciones, la innovación sería a nivel de estrategia. Es decir, en vez de ofrecer mi producto de manera offline, empiezo a ofrecer mi producto de manera online. En vez de cobrar mi producto por unidad, me voy a un modelo de suscripción en un entorno digital. Pues, como ha ocurrido, por ejemplo, con la música, ¿no? En vez de vender un disco, dejo el disco disponible y lo que se paga es una cuota fija por tener acceso a toda la música. Eso es un cambio a nivel estratégico que hace que dé un salto cuántico. El reto que tenemos en la actualidad es que tenemos que crear estos dos ciclos de mejora, y hacerlo de manera sistemática. Entonces, si nos fijamos, agilidad no sería suficiente. Agilidad no sería suficiente. Habría que, pues, tener, digamos, crear procesos, crear estructuras para esto. Vamos a ver después cuáles son esas estructuras y esos procesos, esos métodos, sistemas que tenemos que poner en marcha para conseguir hacer eso. Bueno, pues las diferencias entre mejora continua e innovación, yo creo que tampoco es muy relevante que nos paremos, pues mejora continua se trata de eliminar efectos, en la innovación se permiten los errores, de hecho se quiere tener errores porque es un proceso de ensayo y error, en la mejora continua es un proceso analítico de analizar un poco cómo se hacen las cosas, en la innovación es más bien un pensamiento divergente con ideas locas o exploratorias para crear nuevas formas de trabajo, pero bueno, en esencia esas ideas yo creo que más o menos las tenemos. Entonces, dos niveles de innovación o de mejora, una o de agilidad, si queréis, o dos sistemas de organización de trabajo en transformación digital, en trabajo de conocimiento. Uno a nivel estratégico, que es lo que tenemos que hacer, y otro a nivel de operaciones. A nivel estratégico vamos a buscar esos saltos cuánticos, esa innovación, y a nivel de operaciones vamos a buscar la mejora continua. Y bueno, pues aquí parece que hay cierto consenso, ya no solo nosotros desde el grupo de investigación o lo que hacemos, incluso las colaboraciones que hacemos con empresas, ya venimos detectando y haciendo esto hace tiempo, sino que hay pues algunas bastantes propuestas que van más o menos en esta línea. A nivel estratégico, pues lo que tenemos que hacer, como hemos dicho antes, es agilidad. Y agilidad es adaptarse muy rápido al contexto con técnicas como son Lean Innovation, Lean Startup, Agile Innovation. Y ahí lo que hacemos es iterar el modelo de negocio, es decir, hacer sprints con el modelo de negocio. Pasamos de tener un ciclo de planificación estratégica de 4, 5, 10 años, que es lo que se venía haciendo hasta ahora, a bueno, las planificaciones estratégicas, pues vamos a tener que seguir haciéndolas, esos planes de negocio, para tranquilizar o para darle algo a los inversores, para darle cierta estabilidad mental, diría yo, a los inversores, a los stakeholders de la compañía, pero ciertamente tendremos que ir iterando la forma en la que hacemos las cosas si no queremos quedarnos obsoletos, ¿vale? Por lo menos en algunas partes de la estrategia de nuestra empresa. Y después, a nivel de operaciones, a nivel de ejecución del día a día, pues técnicas como Scrum y algunos de los procesos que tiene Scrum para mejora continua, pues son bastante potentes, ¿vale? Y esas técnicas de mejora continua que tiene Scrum se pueden combinar con planificación estándar, no agile, y meterlas en lo que es el ADN de la empresa, en el día a día de la empresa, ¿vale? Que es un poco la propuesta que hacemos con FAS Equipos. Entonces, innovación a nivel estratégico, Lean Startup. Unas pautas, unas pinceladas generales para que entendáis un poco cómo se hace esto, aunque esto da para bastante tiempo y bastante detalle, pero bueno, en esencia, la idea de Lean Startup, pues aquí tenemos un poco el libro de referencia que podéis leer si queréis, de Eric Rice, que bueno, Lean, el concepto Lean
nos viene a decir que lo que buscamos es eliminar el derroche, ser delgados, ser eficientes. Y en el caso de Lean Startup, que sería una sistemática de emprendimiento, de lanzamiento de nuevos productos y servicios en contextos innovadores, de innovación, en esencia, que es lo que necesitamos a nivel estratégico, pues usa el concepto de agilidad y el derroche que pretende eliminar es encontrar un producto o servicio que encaje en el mercado, que es el gran reto que tenemos en los contextos actuales, donde pues el avance tecnológico y el avance en mi sector hace que las cosas vayan cambiando por meses, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea general de Lean Startup? Insisto, de forma muy, muy resumida. Pues la idea general es un ciclo de iteración. De hecho, estas ideas vienen del mundo de las startups de Silicon Valley, es decir, muy, muy cercanas a la tecnología, donde en el mundo tecnológico los métodos Agile son el estándar. Entonces, exportan, obviamente, o importan, digamos, esas ideas y las colocan a nivel de estrategia empresarial. Entonces, un poco aquí el ciclo sería convertirnos en científicos, hacer experimentos como hacen los científicos, métodos científicos. Esa sería la iteración. Entonces, yo lo que creo es un producto entregable en mercado, algo que puedo poner en mercado para que el cliente final, acordados, el cliente es el centro, pueda ver, mido el resultado, aprendo, o sea, mido el resultado que da ese producto para ver si he acertado o no con esa innovación y aprendo. De forma que si voy manteniendo ese ciclo en aquellos aspectos a nivel estratégico de la empresa que son más volátiles, que están más sujetos a cambios, pues en esencia podríamos decir que vamos lanzando pequeños experimentos o grandes experimentos para ir innovando de manera sistemática. Pero aquí hay un proceso, en cierto modo, de ensayo y error. Se trata de iterar muy rápido, de hacer muchos ciclos de esto, para ir conociendo el mercado lo mejor posible, ¿vale? En mi tesis doctoral analizaba entornos complejos donde es muy difícil planificar a futuro y, bueno, en esencia, uno de los principales métodos que hay para moverse en este tipo de contextos es que si tú no puedes planificar, predecir el futuro, no tienes más remedio que actuar y una vez que actúas consigues información. Y digamos que hacer la planificación un poco post-mortem en vez de pre-mortem. Es decir, actúo, veo qué ocurre y con esa información vuelvo a actuar, ¿vale? De forma que en vez de tener la información un mes antes, la tengo un mes más tarde, pero la información es certera, porque es información después de haber actuado, es decir, hay información post-mortem que está garantizada que es correcta. Más o menos, no sé si consigo explicarlo. Entonces, bueno, eso sería a nivel estratégico, ¿vale? A nivel estratégico, pues hay, por ejemplo, una sistemática que es la de Running Lean, que concreta, por ejemplo, cuando es lanzamiento de productos o servicios con varias fases. La primera fase lo que hace es validar que el problema que estoy resolviendo es un problema real que tiene efecto a nivel económico, efecto a nivel empresarial. Después valida si la solución que estoy planteando con experimentos también es correcta o no y es la mejor que puedo dar. Una vez que ya tengo validadas esas dos cosas, pasaría a un mínimo producto viable, que sería una primera, es como si dijéramos una primera solución implantada en lo que sería la dinámica de funcionamiento de la empresa. No penséis solo en productos o servicios de cara a clientes, sino pensad en nuevos procesos de trabajo dentro de la propia empresa y ese es el producto realmente, ¿vale? Después habría una primera versión de ese producto, servicio o proceso interno innovado que se pone en marcha y en esta fase lo que se hace es optimizar ese proceso hasta convertirlo en un proceso, producto o servicio de mercado y por último se optimizaría, ¿vale? Entonces, si os fijáis, aquí lo que hacemos es un ciclo de innovación muy bien estructurado, todo ello siempre con técnicas agile, es decir, con iteraciones dentro y con feedback constante, el Validated Learning Loop. Y bueno, pues, como digo, son sistemáticas muy potentes que no tienen en cuenta simplemente las tareas, como puede ser Scrum, sino que se usa este tipo de herramientas, el Canvas de negocio, por ejemplo, donde se toman decisiones en base a segmentos de clientes o usuarios que van a consumir esos productos, servicios o procesos internos, las ventajas competitivas que tienen, los canales para llegar a estos
sitio, la estructura de costes que tiene el producto, servicio o proceso interno, de ingresos, beneficios y costes, los problemas que se solucionan, las características principales de esa solución, las métricas clave. Entonces, en esencia, como digo, es hacer agilidad, pero desde un punto de vista estratégico, desde un punto de vista del modelo de negocio de funcionamiento de la empresa. Después, a nivel de operaciones, pues entrando un poquitín más en detalle en lo que sería métodos ágiles, ¿vale? Métodos ágiles, porque entiendo que la parte de planificación de cascada ya todos nos la conocemos, pues me centro principalmente en lo que serían los puntos clave que aportan pues, las metodologías de agilidad, ¿vale? Aquí el reto principal, que no es el objetivo de esta charla, que también lo plantearemos más adelante en una masterclass, el reto principal es cuando yo tengo multiproyectos. Mañana haremos una masterclass de trabajo remoto, donde vamos a plantear cómo usar este tipo de sistemáticas de trabajo en multiproyectos y sí daré unas pinceladas de cómo hacerlo. Así que os invito mañana a las 12. A raíz del tema del coronavirus, pues nos hemos decidido hacer una masterclass de 1 hora y media o así para dar unas pautas de teletrabajo y de coordinación de trabajo, obviamente con agilidad, multiproyectos y todo este tipo de historias con herramientas tipo Microsoft Teams o el G Suite con Hangout o incluso herramientas externas, Trello, etcétera, ¿vale? Así que os invito mañana, ahí sí que daré unas pinceladas de multiproyectos, pero bueno, en esencia la idea aquí sería, tengo un conjunto de características a poner en marcha dentro de mi proyecto, hago una primera vuelta, una primera planificación, que es un sprint, que sería algo que tiene que ser un resultado tangible, porque lo que me interesa es conseguir feedback para poder replanificar después la siguiente vez y reajustar rumbo. Acordaos de la gráfica donde había como un zigzag buscando el mejor producto posible. Entonces tendría una reunión de planificación. Cuando termino de ejecutar, tendría una reunión de resultados, ¿vale? Sería el punto 3. Entonces, aquí lo que hago es, durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, voy construyendo esto que he definido aquí para dejarlo resuelto. En esta reunión final, lo que hago es reunirme con el cliente final para obtener feedback. Mi objetivo aquí es mejorar mi capacidad para tomar decisiones, es decir, conseguir ese feedback de primera mano. Y además hago una retrospectiva. Y aquí es donde está la clave de la mejora continua, que son costumbres que nosotros solemos tener en las empresas. Y en esta retrospectiva lo que hacemos es mirar hacia atrás, no el producto, sino la forma en la que trabajamos. Y nos preguntamos si hemos trabajado bien o no y qué cosas podemos mejorar. De forma que el resultado de esto, siempre de manera sistemática, cada 4, 5, 6 semanas, es un incremento o una modificación en la forma en la que trabajamos, de forma que conseguimos hacer mejora continua. La otra ventaja de implantar este tipo de sistemáticas de trabajo en lo que serían los procesos de trabajo integradas con planificación en cascada y organizando un poco la parte de gestión por tareas, es que reduzco la cantidad de trabajo que hago de manera desestructurada. Acordaos que empezamos hablando de que eran 7,3 horas de interrupciones, reuniones, correo electrónico, ¿vale? 7,3 horas de interrupciones, reuniones, correo electrónico. Prácticamente no trabajamos de manera estructurada. Entonces, al poner en marcha este tipo de sistemática, ese tiempo de imprevistos y de trabajo desestructurado se reduce muchísimo. Bueno, pues esto sería más o menos la planificación agile, y la clave de la mejora continua estaría en la parte de retrospectiva, como digo, ¿vale? Bueno, pues esto sería la parte un poco más básica y a lo que debemos de tender y que ya estamos haciendo implantaciones en algunas empresas con las que colaboramos y hacemos proyectos de transferencia, pues sería montar un modelo de empresa de emprendedora, que es la clave hoy. No necesitamos equipos ágiles, no necesitamos personas que sean capaces de planificar de manera agile, necesitamos personas que sean capaces de, ante un contexto de muchísimo cambio y nuevas tecnologías, que quieran aprender esas tecnologías, que quieran enfrentarse a esa incertidumbre y que sean emprendedoras, que quieran coger esas nuevas ideas e implantarlas en sus dinámicas de trabajo diarias. Es decir, personas que les guste el cambio,
que estén adaptadas al cambio, que sean emprendedoras en definitiva. Entonces, yo diría que el gran error que estamos cometiendo actualmente en el contexto empresarial es hablar de agilidad cuando deberíamos de hablar de empresa emprendedora. Digamos, ese valor es el clave en el mundo que viene. Entonces, bueno, ¿cuáles son los pilares? Los pilares para este modelo que es el que hay que implantar para hacer transformación digital y realmente afrontar el reto que tenemos real, que es el de mantener ese ritmo de avance tecnológico exponencial, implantarlo en nuestra empresa, mejorando a nivel operativo y siendo capaces de innovar a nivel estratégico. Pues yo diría que lo que tenemos que crear son equipos proactivos que autoaprendan y trabajen de manera grupal con mentalidad científica, de ensayo y error. Fíjate la mezcla que hemos hecho aquí, pero realmente esas son las características, ese es el perfil que tenemos que buscar. Es un perfil que no solo planteo yo, ya tenemos aquí una gráfica de Gartner, por ejemplo, donde hace esa mezcla de Agile, Lean Startup, incluso Design Thinking, para lo que sería la generación de ideas, pero a esto habría que sumarle lo que hasta ahora se le ha venido llamando vigilancia tecnológica, que ya no es opcional, que es el autoaprendizaje. Es completamente obligatorio que toda nuestra fuerza de personas, todas las personas de la empresa, autoaprendan sistemáticamente, que tengan amor por el aprendizaje. Y ahí tenemos un reto, pero eso es la gasolina que permite que todas y cada una de las mentes, de los cerebros que tenemos en nuestra empresa, innoven en los procesos, mejoren de manera continua y hagan las cosas de forma cada vez más eficiente y vayamos adaptándonos de manera completamente sistemática al cambio que va surgiendo. Cuando una persona se aprende, se expone a esta información disponible con el autoaprendizaje, automáticamente, y lo hemos hecho ya con muchos equipos, empieza a preocuparse de que hay que hacer cambios, de que hay que hacer mejoras. Empieza a tener la sensación de vamos lento, tenemos que mejorar esto, hay que implantar esto ya, tenemos que aprender lo que sea, Power App o Big Data o People Analytics o lo que sea, porque ve que está completamente en la calle, que está disponible para todo el mundo y que su empresa no lo está usando. Entonces, es difícil de conseguir, pero cuando empezamos a tocar este tipo de aspectos son clave. Entonces, ¿cuál es la clave del autoaprendizaje? Pues si os fijáis por aquí decimos audio-video learning. En definitiva, empezar a explotar sistemáticamente a diario las plataformas de videocursos, de e-learning en general, donde tenemos acceso a lo último en absolutamente todos los sectores que nos podamos imaginar. Completamente crítico. Y los dos niveles de agilidad, digamos, a nivel estrategia, Lean Startup, las ideas digamos, de emprendimiento agile, y a nivel de operaciones, agilidad con métodos tipo Scrum. ¿Vale? Bueno, pues en esencia, la parte de autoaprendizaje, como decía antes, es completamente crítica, porque al final, convirtiendo nuestro coche, el traslado al trabajo, en una universidad con el audioaprendizaje en el coche, cuando paseo al perro o en el metro, o incluso en el puesto de trabajo, debería estar completamente aceptado que una persona emplee 1 hora o 2 horas formándose. Realmente lo que hacemos es echar gasolina a nuestro cerebro. Echar gasolina, echar información que nos permite generar ideas que son muchísimo más potentes y muchísimo más innovadoras que si esa gasolina no existe. Si nos exponemos a estos nuevos contextos y a estas nuevas ideas, al final voy a empezar a ser innovador, creativo de manera automática, sistemática. Voy a empezar a tener esa sensación de vamos lento, esto tenemos que ponerlo en marcha ya, ¿cómo es posible que no estemos usando estas herramientas? ¿Vale? Entonces la clave está en conseguir que nuestros equipos autoaprendan de manera sistemática, en meter esa dinámica en esto. Si esto lo hacemos user-centric, centrándonos en el usuario, pues al final lo que conseguimos es tener un equipo que lo que va haciendo es
gracias a estas cosas que va aprendiendo, que esto lo podemos hacer de manera dirigida, pues va lanzando pequeños experimentos de forma que va haciendo mejoras constantemente, tanto a nivel estratégico como operativo, en la forma en la que trabajamos, ¿vale? Es decir, que los propios empleados pueden subir información a nivel de estrategia de cambios que hay que hacer, de innovaciones posibles, porque tienen conexión con el usuario final, y además pueden hacer innovaciones de mejora continua incorporando pues herramientas tecnológicas tipo, como digo, automatización, RPA, Zapier, técnicas de inteligencia artificial y demás, que no son tan complicadas y que cualquier perfil con una educación superior, incluso no, puede empezar a incorporar en su día a día, puesto que las herramientas cada día son más sencillas. La otra pata a la que nos tenemos que exponer es a la información que fluye en los contextos adecuados. Podríamos decir redes sociales, pero, por ejemplo, más tipo LinkedIn, en los hashtags, por ejemplo, de mi sector, para ver qué es lo último que está haciendo la competencia a nivel, yo diría, siempre en inglés, de forma que empecemos a tener esa sensación de vamos lento, estamos quedándonos obsoletos, tenemos que cambiar, tenemos que mejorar o no, y que sepamos cuáles son las cosas que tenemos que aprender para no quedarnos atrás. Insisto, el ritmo de cambio es tan altísimo que esto no es una opción. Entonces no se trata de hacer ágil, se trata de, como digo, pues mejorar nuestra capacidad de ser proactivos, de creatividad y de aprendizaje constante para adaptarnos constantemente a un mundo de cambio abrupto. Una pincelada de skills, aquí se generan problemas importantes porque cuando las personas que están acostumbradas a un entorno estable se empiezan a exponer a entornos de este tipo de muchísimo cambio, eso crea una sensación de incertidumbre, de descontrol, que en algunos casos incluso genera cierto miedo o cierta sensación de incapacidad de ser capaces de estar al día en este ritmo de cambio tan alto. Pero que si conseguimos hacer y formar a la gente y darle las herramientas adecuadas, pues en cuestión de muy poco tiempo empiezan a sentirse cómodos, incluso a no solo sentirse cómodos, sino a estar a gusto, querer aprender y mantener ese ritmo, porque al final las personas, pues, queramos o no queramos, estamos preparadas para crecer, para aprender, para ir adelante, ¿vale? Bueno, pues al final, pues lo que tenemos que hacer es agilidad a todos los niveles, como hemos dicho. A nivel estratégico, pues técnicas como Design Thinking, Lean Startup son críticas, tanto a nivel de un equipo de 10 personas como a nivel de estrategia general de la empresa. Tenemos que hacer esas innovaciones a todos los niveles. Innovación, insisto, saltos cuánticos en la forma en la que hago las cosas. Y a nivel operativo, la parte de, pues podríamos poner como referencia agilidad, con la parte de mejora continua como elemento clave, crítico a la hora de trabajar. Y a nivel de operaciones, pues la herramienta crítica, o sea, a nivel de abajo del todo, la sistemática de trabajo en base a tareas ya no es opcional, es completamente obligatoria. La complejidad del trabajo que tenemos en la actualidad y las limitaciones que tiene nuestro cerebro hace que si yo quiero coordinar trabajo en un equipo de muchas personas, tenga que tener sí o sí una herramienta de gestión de tareas compartida donde todo el mundo pueda razonar y ver cómo están las cosas, priorizar de manera, insisto, colaborativa, de manera en formato equipo. No solo a nivel de tareas, sino incluso también a nivel de proyectos, iniciativas en marcha y demás, cuadro de mando. Esto, como digo, mañana vamos a dar unas pinceladas de esto en la masterclass que vamos a hacer por coronavirus para el tema de transformación, de teletrabajo, ¿vale? Bueno, pues en definitiva, al final esto lo que hacemos es que lo que serían los ciclos de trabajo en operaciones en base a agilidad, si lo unimos con el ciclo de autoaprendizaje constante, donde ahí nos vamos exponiendo a qué es lo que va ocurriendo en nuestro sector, vamos aprendiendo sistemáticamente nuevas técnicas para mejorar procesos, pues esto nos da la capacidad de tener ideas creativas, lanzar experimentos y nos da la capacidad de generar nuevas buenas prácticas, mejoras a la hora de ejecutar nuestros procesos de negocio, nuestros business process management, incluso pues medición a nivel de KPIs de cuáles son los resultados que vamos consiguiendo. Esta gráfica da para bastante tiempo de explicación, pero bueno, yo creo que en resumen más o menos entendemos cuál sería la conexión entre ambas cosas. Entonces al final,
pues pasamos, como decíamos antes, del plan de negocio de 5 a 10 años a tener a nivel estratégico, pues en algunas partes, no digo que en todas las partes de la empresa, pero sí en algunas partes de la empresa, pues un modelo que es un Canvas que tiene una vigencia de meses a lo sumo. Es decir, que en definitiva, pues ahí lo que vamos haciendo es intentar innovar la forma en la que hacemos el negocio. ¿Cuál es el nuevo modelo, incluso que viene detrás de esto? Que este es nuestro proyecto de investigación, ECP, Enterprise Conversation Planning, donde el grupo de investigación al que pertenezco, el grupo ISA, pues tenemos varios proyectos lanzados, proyectos de investigación, y bueno, pues hacemos cosas más cercanas a transferencia de conocimiento, es decir, trabajo con empresas de manera directa para ayudar a implantar este tipo de cosas y cosas más centradas en investigación. Pero bueno, unas pautas generales, al final, en la idea de ECP, pues sería la definición de lo que sería la dirección de operaciones que se hace en fabricación, es decir, una fábrica está hiper optimizada y se puede medir todo muy bien para que se funcione muy bien, pues esa misma idea de optimizar, digamos, el rendimiento del trabajo, pero a nivel personas, ¿vale? Entonces aquí, pues el reto, como hemos dicho, es que existen todos estos, digamos, modos de trabajo que tenemos que tener en cuenta y eso en el contexto actual en lo que deriva es en que hay que tener en cuenta pues 4 grandes patas más una a la hora de definir la forma en la que vamos a digitalizar nuestras empresas y tenemos que trabajar. A nivel estrategia, a nivel estratégico, pues hacer una dirección en base a herramientas digitales y de liderazgo digital con capacidad de o mentalidad emprendedora y ágil. A nivel de operaciones, pues tener equipos que ejecuten de manera ágil con herramientas digitales y de forma muy proactiva, de forma que hagan mejora continua de manera sistemática. En la parte de gestión o de medición de eso, el Productivity Analytics es crítico, es decir, las empresas tienen que empezar ya a capturar datos y analizarlos para ser capaces, por ejemplo, de saber si un objetivo se está ejecutando o no se está ejecutando, o si los empleados tienen más engagement con un producto o con otro. Tened en cuenta, por ejemplo, que Microsoft tiene una herramienta que es Microsoft Analytics, que sabe si yo tengo un documento de Word abierto, como las cosas que yo escribo en ese documento de Word, como están sincronizadas online, si hacemos análisis del lenguaje natural, yo sé si son de un proyecto o de otro, sé el tiempo que tengo el documento abierto, sé el tiempo que estoy en reuniones, sé si abro más un documento que otro, sé si escribo más en un grupo de Teams con unas personas determinadas o en otras. Empiezo a tener muchísima información que me permite monitorizar en tiempo real el rendimiento de mis equipos, los proyectos que se atrasan, que no se atrasan, etcétera. Eso sería un poco el Productivity Analytics. Y por último, la automatización inteligente de los procesos de trabajo. Hay procesos de trabajo que son muy repetitivos, que con técnicas como RPA, que son robots, pero a nivel de software, digamos, un robot que tengo en el ordenador y ejecuta el proceso de, pues yo qué sé, convoco una formación y le mando un correo a cada una de las personas. Pues eso se puede hacer un robot que lo haga automáticamente, que abra el Excel, busque los correos de cada uno de ellos y haga el envío de esa información sin que una persona tenga que hacerlo. O técnicas de inteligencia artificial que me permita analizar o extraer los datos que tengo de mis procesos productivos y generar sistemas de toma de decisiones que me ayuden a ser más eficiente en el día a día. Y todo eso siempre sobre equipos que tengan una alta motivación y que trabajen en bloques. El gran reto que vamos a tener en los próximos años es que la inteligencia artificial va a ser capaz de tomar las grandes decisiones que estén más o menos estructuradas de la empresa y que las personas nos vamos a quedar para tomar esas otras decisiones que son menos estructuradas, que son más basadas en intuición y muy probablemente los equipos que sobrevivan sean aquellos que sean capaces de formar un cerebro común entre varias personas, es decir, que sean capaces de unir el equipo y que el equipo sea un sistema de toma de decisiones mucho más potente que podría ser una única persona. Pero bueno,
eso lo dejamos para la charla de skills. Bueno, unas pautas básicas de gestión del cambio para ordenar un poco estas iniciativas que os estoy proponiendo de poner en marcha. Este es un modelo que es bastante sencillo, yo creo que nos puede ayudar mucho a tener una idea. En función de las distintas iniciativas que se nos pueden ocurrir para poner en marcha esto que acabo de comentar, la primera pauta general es que no se puede hacer un cambio de este tipo a nivel global en la empresa de una vez, sino que hay que empezar con pequeños pilotos e ir haciéndolos crecer. Entonces, bueno, aquí tenéis una idea de cómo diseñar o plantear esos pilotos, distintas ideas de cómo poner en marcha esto, y en función del valor y del coste, pues si tenemos un valor muy alto y un coste muy bajo, pues serían los quick wins, podríamos empezar por aquí. Si el valor es muy bajo y el coste es muy alto, pues serían los disruptores, ¿no? Son proyectos muy potentes que pueden hacer un salto cuántico en mejora, o incluso pues cosas que son muy poco costosas y con muy poco valor, que puedo poner en marcha rápido y que al final lo que hace es que la gente se motive y vea pequeños resultados ya rápidamente y un poco animar el tema, ¿vale? Entonces, bueno, esto tenéis, por ejemplo, aquí un canvas de cómo organizar esto y, bueno, pues la sistemática un poco de trabajo por la que yo he apostado siempre, tened en cuenta que ya en 2011 y 2012 fuimos los organizadores del Congreso Nacional de Empresa 2.0, que era lo que era la transformación digital en su momento, y donde, bueno, pues como intentando un poco liderar el tema de la transformación digital a nivel nacional, pues contamos con empresas como Ferrovial, Gas Natural, BBVA, Benca, Eva Collado, por ejemplo, fue una de sus primeras charlas, la hizo en el Congreso nuestro nacional de Empresa 2.0 de la primera edición. Y bueno, pues ahí ya hablábamos de transformación digital y de cómo hacerlo. Y es un modelo que yo creo que es clave y que debemos de seguir en la actualidad. Y es que lo primero sería conocer el negocio, analizar el negocio. En segundo lugar, detectar en qué sitios puedo aportar muchísimo valor al negocio y ahí definir un piloto, ¿vale? Paso 2, en sitios donde pueda aportar mucho valor al negocio, definir un piloto. Es la única forma de que un cambio de este calibre funcione. Es decir, yo no puedo plantear un cambio motivado por es que hay que digitalizarse, es que esto está de moda o es que estas herramientas las tenemos que utilizar. No, el cambio hay que motivarlo siempre a nivel de negocio, vamos a hacer una mejora en resultados en este aspecto concreto, ¿vale? Y además encontrar al equipo que tiene mayor motivación, que hay apoyo a nivel senior del proyecto, encontrar los champions y todas estas cosas que vienen después de tener un proyecto donde se aporta valor. Y muchas veces nos confundimos, lo que hacemos es nombrar a 4 champions para que se hagan de community managers e intenten implantar Microsoft Teams. Y eso es un error garrafal, ¿vale? Entonces, bueno, sitio donde podemos aportar valor, y ahí empezamos un piloto con el apoyo y todas esas otras pautas que se suelen poner en marcha. Después se implementa la solución con flexibilidad para ir adaptándola a la realidad del negocio, puesto que el diseño inicial pues será básico, es decir, lo implantamos también con agilidad. Y una vez que esa solución ha terminado y la tenemos puesta en marcha, ese éxito lo vendo a otras partes de la organización. De forma que voy haciendo un cambio de manera incremental con mucha menos resistencia si lo que intento es hacer un cambio basado en es necesario esto porque está de moda, ¿vale? Que suele ocurrir en muchos sitios y donde al final las pautas que se usan para hacer la implantación pues son las de segundo nivel. Nos olvidamos del primer nivel, de vamos a nombrar champions, vamos a hacer charlas de este tema, vamos a motivar y después si no hay una conexión con negocio, la persona cuando llega a su mesa dice, vale, pero yo tengo aquí 50 correos y yo no tengo tiempo para el Teams, ¿vale? Entonces, bueno, pues más o menos esa sería la idea. Como resumen, pues vivimos en un contexto, estamos viviendo la cuarta revolución de la historia, el ritmo de cambio tecnológico va a ser abrumador, el sector productivo, las empresas y los equipos digitales no tenemos más remedio que mantener ese ritmo de cambio y de adaptarnos a este nuevo contexto de cambio constante, de incertidumbre constante, y para eso
pues tenemos que hacer, para digitalizar los equipos, tenemos que movernos a dos niveles. Nivel estratégico y nivel de operaciones. A nivel estratégico, tenemos que usar técnicas de mentalidad emprendedora, donde la clave sería el skill de la autoformación, de que cada una de las personas de manera proactiva aprenda sistemáticamente, vigile, conozca el contexto en el que se mueve y haya aportaciones sistemáticas y se vayan haciendo experimentos para ir mejorando los procesos y dar esos saltos cuánticos. A nivel operaciones, tenemos que ser muy eficientes y tenemos que mejorar también de manera sistemática, porque si no estamos fuera, y esa mejora pasa sí o sí por la integración de técnicas de inteligencia artificial, de automatización, es decir, utilización de herramientas digitales. Y aquí es clave la agilidad, pero también es clave el trabajo por tarea, la gestión de interrupciones, es decir, combinar los métodos ágiles con los procesos de negocio, con metodologías de gestión del tiempo personal, con metodologías de gestión del tiempo, de gestión de proyectos. Es decir, la solución no es agilidad solo, sino que es la integración de todo, que es lo que hacemos un poco en FAST, tanto individual como equipos. En definitiva, vivimos en un contexto donde todo es completamente nuevo, la situación es muy, muy distinta y necesitamos nuevos métodos de trabajo y nuevas sistemáticas. Nosotros, desde aquí, desde la universidad y desde nuestros proyectos de transferencia y desde FAST, pues seguimos trabajando para ir identificando cuáles son los retos y cuáles son las soluciones que podemos ir planteando. Y bueno, pues si os parece, por mi parte, yo creo que ya tenemos la idea más o menos centrada y estoy a vuestra disposición de cara a las preguntas que queráis plantear. Vamos a ver por aquí, por el chat. A ver, me pregunta Enrique qué herramienta de trabajo propongo, ¿no? De trabajo de gestión de tareas. Bueno, pues, a ver, si me llegas a preguntar hace 6 meses, un año, te hubiera dicho que Trello, Wunderlist, Trello, como le quieran llamar, Wunderlist, la herramienta de Grike, por ejemplo, es muy potente, Atlassian con Jira y Trello, que también lo compró, pues también sigue siendo muy potente. Son todas herramientas que son válidas, es decir, al final, teniendo un sistema de gestión de tareas donde pueda haber varias personas y esas tareas se puedan etiquetar y ponerle fecha y poner estructura un poco por proyectos, prácticamente con eso sería suficiente. Pero a día de hoy, si todo continúa como está, la herramienta clave ahora mismo es Microsoft Office 365. El nivel de integración que tiene Office 365 entre Microsoft Teams, que nos permite comunicación en equipo, más Planner, que sería la parte de gestión de tareas. La integración que hay entre Planner y To-Do, que sería tareas personales, y entre To-Do y Outlook, que sería sincronizar las tareas que tengo en Outlook con las que tengo en To-Do y en Planner. Además, unido esto a la gestión de documentos y esos documentos de manera online con OneDrive, no tiene parangón. Es decir, el precio es muy, muy competitivo. Son herramientas que están funcionando muy, muy bien. Y ojo que yo era muy anti-Microsoft antes, o por lo menos no era pro-Microsoft. Y las herramientas están funcionando muy bien, el precio es muy competitivo, es una suite que es bastante segura y que yo creo que, insisto, ahora mismo ese nivel de integración que hay es imposible de conseguir y es muy, 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 muy potente, muy potente. Además a esto, si le unimos que tienes la herramienta Power App que te permite automatizar los procesos de trabajo, integrando, conectando cualquier aplicación dentro de Office 365 y que además tienes My Analytics que va creciendo por días, donde te va dando feedback sistemáticamente de cómo estás trabajando de bien y del rendimiento que tienes, habiendo contado que una de las patas críticas de CP, de lo que es la empresa del futuro en transformación digital, en la parte analítica de productividad, yo diría que Microsoft lo está haciendo espectacularmente bien. Si me tengo que decantar por una, te diría la suite de ofimática de Microsoft. Eh, claro, sí, a ver, Paco Ruiz. Obviamente esto es muy, 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 muy corto. Quiero decir, me he hecho alguna acción parecida de este tipo y pues no sé si han sido 12 horas o así. Es decir, he hecho un resumen muy, muy somero
y en algunas cosas hemos pasado muy de puntilla, por eso os insto que si queréis que entremos en detalle en alguna cosa, sin problema. Mañana la Masterclass publicaremos en redes sociales el enlace, será el enlace nuevo para teletrabajo, donde vamos a dar pautas principalmente con Microsoft Teams y propondremos también alternativas, pero con Microsoft Teams haremos la demo. Lo publicaremos por redes sociales, ¿vale? En mi perfil de Facebook, Twitter y LinkedIn he publicado ya y ahí mismo pondré el enlace para que os registréis y os pueda llegar el correo electrónico con el enlace de participación. Enrique, sí, Office 365 me refiero, ¿vale? A Office 365. De hecho, Microsoft ha anunciado esta mañana que por el tema del coronavirus, que dejan Office 365 abierto para todas las empresas que lo quieran utilizar para hacer teletrabajo. Así que es un momento para explorar un poco la herramienta si queréis y utilizarla. Insisto, muy potente Microsoft Teams, completamente integrado Teams con toda la parte de documentos, de gestión de tareas con Planner, que es una copia de Trello, Power App, que es una copia de Zapier, tenéis también OneNote, que es una copia o no, pero bueno, se parece bastante a Evernote. Y en definitiva, al final, Microsoft lo que ha hecho ha sido coger todas las herramientas líderes que hay en la actualidad, las que no ha copiado las ha comprado y las ha integrado todas en un mismo sistema. Entonces yo creo que han acertado al 2000%. Me dicen por aquí, este no soy yo, obviamente, es mi compañero, que os mandamos enlace para la participación y para que os apuntéis a la masterclass de teletrabajo. ¿Alguna cuestión más? Por parte del equipo, ¿queréis ahondar en algo más? ¿O de la gente que ha asistido? A ver, en las empresas pequeñas, yo creo que es donde más fuelle tenemos para la transformación digital. Fíjate lo que te digo. ¿Por qué? Porque coger una empresa de IBEX 35 con 5 o 35.000 personas y cambiarla es muy complicado, porque te vas a encontrar personas con 58 años que están a punto de la prejubilación, que aunque le motive con que va a haber una mejora en su rendimiento laboral, se te van a resistir a todo lo que le plantees prácticamente. Entonces, ¿qué ocurre en una pyme? En una pyme normalmente la gente que está metiendo el hombro. Y cualquier cambio o mejora que se plantea normalmente se recibe con ilusión y con ganas. Algunas veces con más reticencia, pero normalmente es más. Y te digo más, la mayoría de las pymes están muchísimo más digitalizadas que las empresas del IBEX 35, por un motivo muy sencillo. Un departamento de TI de una empresa con 30 o 35 o 45.000 personas, o 10.000, da igual, incluso una empresa con 5.000 personas, ya el departamento de TI para montar una nueva suite ofimática o para abrir acceso a una herramienta, las licencias son difíciles, los contratos hay que hacerlos, los departamentos de tecnología se tienen que asegurar de que no hay agujeros de seguridad, en fin, que los despliegues de este tipo de cosas son complejos. En una pyme, si tú mañana decides probar Office 365, en 2 días tiene todo el mundo Office 365. Entonces, yo diría que en la pyme al revés. Y diría además que la pyme no se puede plantear otra cosa. La pyme está completamente obligada a comenzar la transformación digital. ¿Yo por dónde empezaría? Pues casi que te diría, Enrique, que te pasen mañana por la charla de transformación digital, porque yo empezaría por trabajar el día a día ya con herramientas tipo Planner, Microsoft Teams y demás. Es decir, empezar a organizar el trabajo en condiciones, teniendo en cuenta pautas de agilidad y empezar a usar herramientas online, o sea, herramientas de trabajo colaborativo con documentos y de organización de trabajo, crítico. Y algunas cosas más como los formularios online y demás, para automatizar algún proceso de la pyme de manera sencilla, yo creo que por ahí es obligatorio empezar. Y ya a partir de ahí ya te tendría que preguntar un poco cuál es tu sector productivo y ver si, bueno, pues si tendrías que tirar por otro tipo de cosas tipo IoT, pues yo que sé, iniciativas de gestión de almacén, en fin, ya es cuestión de ver un poco cuál es tu sector. Si quieres mañana nos puedes preguntar alguna pregunta en esa línea, plantear alguna pregunta. Vale, a ver, me comentan por aquí también mis compañeros que esto es la primera charla de un ciclo que vamos a mantener sistemáticamente, es decir, todas las semanas vamos a hacer o una masterclass. Esta semana hay 2 porque con el tema del coronavirus, pues no íbamos a suspender esta
y estaba haciendo completamente obligatorio intentar aportar un poquito de grano de arena para ayudar en este asunto con el tema de teletrabajo, y vamos a hacer dos. Pero todas las semanas, mínimo una charla vamos a tener de o bien masterclass o bien una entrevista con alguien relevante en alguno de los sectores bueno, que sean relevantes, sobre transformación digital, productividad, agilidad, emprendimiento, innovación, uso de tecnología en la empresa. Y además vamos a montar un think tank con personas pues, que estén especializadas en los distintos sectores, un grupo de personas para pensar en cómo ir afrontando estos retos que se nos van planteando a nivel de trabajo y de innovación y demás. Y bueno, pues los resultados los vamos, como digo, si os registráis en redes sociales y nos seguís en redes sociales, pues vamos a ir publicando estos contenidos de manera más o menos sistemática. Vale, Paco dice que se tiene que marchar, chao. Y bueno, sí, la idea es intentar que las charlas sean siempre los jueves a esta hora, ¿vale? Y le pregunta Jorge por ahí. Así que muchas gracias a todos y bueno, pues nos vamos siguiendo viendo por aquí en principio todos los jueves y espero haber podido ayudar. 3 pinceladas. Agilidad no es suficiente. Hay que cambiar la forma en la que trabajamos a nivel estratégico y de operaciones. En operaciones la clave es la mejora continua, no es la agilidad. A nivel de estratégico es la innovación, es mejorar nuestros procesos productivos para dar esos saltos cuánticos y seguir el ritmo de avance. Y por último, si solo tengo que recomendar una cosa, sería el aprendizaje constante en las últimas cosas que vayan surgiendo en formato electrónico, es decir, autoaprendizaje electrónico con videocursos, etcétera, y la vigilancia de lo que va ocurriendo en mi sector en redes sociales para estar al día de lo último que hay. Así que muchas gracias a todos. Dejaremos la grabación disponible, así que os agradecemos que compartáis la charla y se la hagáis llegar a las personas que penséis que le pueden venir bien, y nos vemos en la próxima. En principio, la primera sería ya mañana sobre teletrabajo. Muchas gracias.